internacionales para turistas y otros visitantes internacionales para la recuperación de la economía nacional. Así lo anunció el día de hoy, 7 de febrero, nuestro primer ministro Scott Morrison, luego de reunirse con el Gabinete Nacional y recibiendo asesoría del ente médico para decirle al mundo entero que las fronteras estarán abiertas a partir del 21 de febrero del 2022. Qué buena noticia nos trae el año mundial del tigre de agua. Este año es el 4720 para la cultura asiática y este año el lema es: el tigre de agua es el que domina las bestias y espanta la mala suerte. Pues ojalá espante la mala suerte del COVID, problemas climáticos, problemas económicos, problemas políticos. Si quieres, regálanos tu comentario. ¿Qué opinas sobre la apertura de fronteras? Y si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte. Dale click a la campanita para que semanalmente te llegue toda la información fresca de lo que está pasando en Australia. Bueno, ¿y qué dijo nuestro primer ministro el día de hoy? En resumen, lo que él dijo ahí es que después de 2 años de crisis de COVID-19, las fronteras oficialmente se abrirán a partir del 1 de febrero del 2022 en miras de incentivar a las industrias y de reactivar la economía nacional. Estos cambios garantizarán que se cuide la salud de los australianos, pero al mismo tiempo se proteja la economía nacional. Medida que ayudará a la recuperación no solamente de la industria del turismo, sino también a las industrias que se encuentran relacionadas como el área de hospitality, el área de aviación, el área de acomodación, el área de educación y muchas áreas más que dependen, y aún industrias que requieren de los internacionales para poder seguir avanzando en esta recuperación económica. En forma progresiva, desde el 1 de noviembre del 2021, las fronteras se han abierto. En primera instancia se le dio el ingreso a todos los ciudadanos y residentes australianos y después esto fue extendible a sus padres, quienes también podrían ingresar con la Visitor Visa. Después el gobierno empezó a planear que ingresaran personas que estaban dentro de los países más seguros o que habían controlado la pandemia, y ahí fue cuando se crearon los planes burbuja para Nueva Zelanda, Singapur, Corea, Japón. También se hablaron de los planes pilotos en su momento. Pero finalmente, cuando empezaron a ingresar los estudiantes internacionales, que fue el 15 de diciembre, fue cuando se empezó a planear la apertura definitiva de las fronteras internacionales en Australia. Esto es una noticia para el mundo entero, porque el mundo entero estaba en la expectativa de saber cuándo Australia abriría sus fronteras. Y esto es un hecho. Será el 21 de febrero del 2022, sin restricciones, sin excepciones. La única condición, recuerda, es que debes estar vacunado con las 2 dosis o por lo menos con la dosis número 1 de Janssen, que es la única que tiene una dosis, y ojalá si tienes el programa de refuerzo, si no, lo vas a poder hacer acá. Definitivamente la industria del turismo estará feliz de darle la bienvenida a todos esos visitantes internacionales para que puedan disfrutar de Australia, sus paisajes. En esta conferencia de prensa intervino la ministra de Asuntos Internos, Karen Andrews, quien reafirmó lo que ya había dicho el primer ministro, que ella se unía a este plan de apertura de fronteras y nos regaló cifras tan específicas diciendo que alrededor de 2018-2019 la industria del turismo le generó a Australia una utilidad de 60 billones de dólares, donde se emplearon 660,000 personas para trabajar en esta industria. Esto quiere decir que un gran porcentaje de estas personas podrían retornar a su actividad laboral anterior. También intervino el ministro de Salud, Greg Hunt, quien nos informó que el día de hoy llegarían
3 millones de vacunas Novavax para el programa de refuerzo, particularmente para asistir a la crisis hospitalaria que se están presentando en los centros de cuidados para personas mayores de edad. Agregó el ministro de Salud, se tomarán medidas al respecto para reactivar el programa de refuerzo y el programa Rapid Test. La idea es controlar en forma masiva el número de personas fallecidas y controlar el virus dentro de esta comunidad de la tercera edad. También el ministro de Salud junto con el ministro de Defensa anunciaron que las fuerzas militares estarían trabajando de la mano con los centros de cuidados para personas de la tercera edad en asistirlos en una forma, bien sea operativa o clínica, para poder superar la crisis, advirtiendo que no pretenden reemplazar a profesionales calificados en esta área, sino simplemente darles una manito para poder salir adelante con la crisis, ya que las personas de la tercera edad son las personas que más han fallecido durante esta crisis de Omicron, y lo que se trata es de disminuir que esta crisis siga en ascenso. Good afternoon, everyone. The National Security Committee of Cabinet has met today. First item on the agenda was to be dealing with the situation in Ukraine. We remain highly concerned about the deteriorating situation in Ukraine and seeing the military build-up that has been taking place there for some time. All Australians in Ukraine, we have endeavoured to contact them all over the last few weeks with a very clear message. Now is the time to leave. And we reinforce that message. Now, also, it's almost 2 years since we took the decision to close the borders to Australia. The National Security Cabinet has decided today that Australia will reopen our borders to all remaining visa holders on the 21st of February of this year. We have been progressively opening our borders since November of last year. Those programs have proceeded very successfully. Whether it was the programs we had in place with New Zealand or Singapore, and then with Japan and South Korea, opening up to international students and backpackers and economic migrants who are coming to Australia, that will now be extended principally to international visitors who will be able to return. The condition is you must be double vaccinated to come to Australia. That's the rule. Everyone is expected to abide by it, and it's very important that people understand that requirement if they're seeking to come to Australia. But if you're double vaccinated, we look forward to welcoming you back to Australia. And I know the tourism industry will be looking forward to that, and over the next 2 weeks, they will have the opportunity both for visitors to be coming and for them to be gearing up to welcome international visitors back to Australia. The state-based cap arrangements on arrivals and the state-based quarantine arrangements will continue as they have them in place, and they'll be up to state governments to alter those as they see fit, as has always been the case. But we just want to stress that you will need to provide that proof of vaccination. Your visa is one thing, but your entry into Australia requires you also to be double vaccinated. And I think events earlier in the year should have sent a very clear message, I think, to every around the world that that is the requirement to enter into Australia. The third matter that we were dealing with today, amongst many others I should stress, was the aged care needs and our response to Omicron. And today we were able to agree a package of measures that will see the Australian Defence Force supporting that effort that is being led by the Department of Health. So Australia will reopen to all fully vaccinated visa holders from the 21st of February. This means that we will be able to welcome back tourists, business travellers and other visa holders who to date have been unable to enter Australia. Now, visa holders who are not fully vaccinated will still require a travel exemption to enter here into Australia, and they will be subject on their arrival here to the relevant state and territory quarantine requirements. So to be clear, we are absolutely welcoming back fully vaccinated visa holders. For those who are not vaccinated, they will have to provide proof that there is a medical reason that they cannot be vaccinated. Now, these changes that we are announcing today in terms of reopening our borders
make sure that we are protecting the health of Australians, but at the same time working towards our economic recovery here. And that is a very important part of our announcement. Now, in relation to our tourism industry, we all understand that tourism in Australia has been dealt with a tremendous blow through COVID. So our visitor numbers have clearly been down. Our tourist providers have had to rely on domestic travellers. Now, Australians have certainly stepped up and travelled when they can, but as of the 21st of February, we will be welcoming back to Australia international tourists, and that is going to be such a welcome relief for our many tourist providers all around Australia. Now, I can say that our tourism industry, with its reopening being announced today, so it will reopen on the 21st of February, it gives them the time to be able to start planning to prepare for their reopening. And in 2018-2019, tourism generated more than $60 billion for the Australian economy, and more than 660,000 people were employed in the tourism sector. Now, since we started the process of reopening our international borders on the 1st of November 2021, we have seen almost 300,000 eligible visa holders come to reunite with loved ones here in Australia. So we are absolutely looking forward to the 21st of February, where we can welcome back to Australia all of the fully vaccinated visa holders. Thank you. Over the weekend, we've passed the 51 million dose mark for the vaccination program, and today we're expected to pass the 9 million booster mark. So I thank everybody for coming forward on that front. Importantly, 3 million Novavax vaccines are due to arrive today, later on, from Singapore by air. And significantly, we have now begun the deployment of 50,000 oral COVID treatments, the Molnupiravir on medical advice, to our aged care facilities. In terms of aged care, whilst we are seeing a decrease in the number of active cases, we do know that there are significant pressures in specific facilities. So far, we've taken a series of measures. In particular, 80,000 shifts have been put in place. We've delivered over 120 million units of PPE, including 40 million units this year. And significantly, we've had 10.7 million rapid antigen tests that have been delivered to aged care continuously since August of last year. And already 5.25 million rapid antigen tests have been delivered through the pensioners and concession card holders scheme, where people go to the pharmacies and collect them. Bueno, y finalizó el primer ministro reafirmando, no es un chisme, es una realidad, que las fronteras estarán abiertas a partir del 22 de febrero del 2022 y que ustedes todos son muy bienvenidos. Entonces, a empacar maletas porque nos fuimos para Australia. Y ahora, recomendaciones. Páguele directamente a los colegios. Tengan mucho cuidado con las promociones engañosas que puedan salir por ahí. Tengan mucho cuidado con las agencias que empiezan a abrir puertas por todo lado. Se llaman como agencias que salieron de la nada. Contraten agencias que tengan más de 5 años de experiencia, que realmente conozcan la industria. Y sigan estudiando inglés, porque entre mejor preparados lleguen, porque la competencia va a ser fuerte. Abrir las fronteras en forma definitiva significa que habrá un gran número de estudiantes internacionales ofreciéndose en el campo laboral, y como tal nosotros tenemos que estar muy bien preparados para conquistar a Australia. Yo me despido de ustedes sin antes recomendarles que nos regalen sus comentarios, que nos regalen deditos arriba si les gustó el video, por favor, háganos sus comentarios, compartan con sus amigos y no olviden que acá los espero en Australia porque es una realidad. Las fronteras oficialmente estarán abiertas a partir del 1 de febrero del 2022 y nosotros aquí en AISO siempre vamos a estar para asistirlos y colaborarles con todos sus planes de estudio. Si deseas pedir tu cita con un asesor profesional AISO, no olvides pedir tu cita en el WhatsApp que les dejo acá en la pantalla. Y no olvides seguirnos en redes sociales como AISO Australia o Patricia y Sasa Mel. Nos vemos en Australia.